nueva conciencia. Sirviendo a la humanidad, a través de la ciencia de invocación y evocación, con la red de triángulos, la gran invocación y las meditaciones del plenilunio, a través del estudio de los libros azules del maestro tibetano y de otros pensadores espirituales, a través del movimiento de buena voluntad y del nuevo grupo de servidores del mundo, a través del reconocimiento de Shambhala, de la evolución angélica y la magia organizada planetaria, todos juntos, recorriendo los caminos de la evolución y del alma, sirviendo a la humanidad, conducido por la red de distribución de la Gran Invocación y la red Hidji Argentina, en el aire de www.mantrafm.com.ar. La gran invocació. Des del punt de llum, en la ment de Déu, que aflueixi llum a les ments dels homes, que la llum davalli a la terra. Des del punt d'amor, en el cor de Déu, que aflueixi amor als cors dels homes, que Crist retorni a la terra. Des del centre on la voluntat de Déu és coneguda, que el propòsit guiï les petites voluntats dels homes, el propòsit que els mestres coneixen i serveixen. Des del centre que anomenem la raça dels homes, que realitzi el pla d'amor i de llum i segelli la porta on es troba el mal. Que la llum, l'amor i el poder restableixin el pla damunt la terra. Buenos días, buenas tardes, queridos oyentes de Radio Mantra FM. Está comenzando un nuevo programa Sirviendo a la Humanidad que sale todos los miércoles a las 13 horas de Argentina, 17 horas de España y los correspondientes equivalentes en otros países que ustedes ya saben colocar en sus computadoras. Bueno, una semana más. Agradecemos a Radio Mantra que nos permita reunirnos a esta familia espiritual para investigar otro tema diferente cada vez, pero siempre para investigar, siempre para colocarlo arriba de la mesa, dar nuestras opiniones, traer opiniones de referentes, de digamos, gente que piensa sobre esos temas y nos ha transmitido su enseñanza a través de los libros. Y además de agradecer a Radio Mantra y a Claudio, que siempre está en los controles, agradecemos también a los que investigan, nos ayudan a investigar el tema, buscando texto, buscando citas, y a todos aquellos que manejan textos, audios y videos, a veces para distribuir el programa una vez grabado. Avisarles también que además de salir por aquí por Radio Mantra FM, www.mantrafm.com.ar, también sale en vivo por YouTube. No me acuerdo cuál era la dirección. En vivo Mantra FM creo que es, ¿no? Se busca así y ahí lo pueden ver por YouTube. Bueno, vamos a ver quién está hoy aquí alrededor de la mesa. La veo a Carmen. ¿Cómo estás, Carmen? Hola, ¿qué tal? Pues muy bien, un día más con todos vosotros para comentar el tema que me parece muy interesante, y creo que pondremos a ahondar entre todos y poner en común nuestras opiniones y a ver qué surge. Así que un abrazo a los oyentes, a todos vosotros y adelante. Al lado de Carmen y para este lado de acá está Jesús Arcano en la caliente Barcelona. No me hables de la política, pero no era solo para hacer un inserto. Pues bueno, estamos aquí, ya queda poco tiempo para la primavera, para el festival de Aries. Hemos pasado el de Piscis muy bien y estamos en la edición 524 de Sirviendo a la Humanidad. Y el tema tiene muchísima enjundia.
depende cómo se enfoque. Pero ¿Tiene muchísima qué? Enjundia, profundidad. Oh, sí, la verdad que sí. Misterio, esotérico. Misterio, enjundia. Bueno, y más acá, abajo de, al menos acá en mi pantalla, abajo la tengo a Marcela. ¿Cómo estás, Marcela? Hola Dani, muy bien. Saludo a los que están escribiendo ahí por chat, que están saludando al equipo de Sirviendo a la Humanidad. Un abrazo grande. Muy bien, y es cierto, es un tema misterioso, bueno, y que quizás nos lleve a esa conversación más profunda. Hay tantos que han hablado de este tema, bueno, a ver qué nos sale a nosotros hoy. Gracias. Bueno, y al lado de Marcela, por allá, por Sevilla, está el otro Jesús. ¿Cómo estás? Pues hola, muy buenos días, muy buenas tardes a todos. La verdad es que este tema, como bien decís, es de una gran profundidad. Yo no sé si es el de más profundidad que pueda existir, porque una vez que se comprende y se experimenta esto, ya no hay que experimentar más. De modo Muy que nada, bien. encantado de estar aquí con Entonces, todos. vamos a presentar el programa de hoy, cuyo título es Ser Nadie. Sí, así como lo escucharon, ser nadie. Varias personas y pensadores dicen que para avanzar en el camino espiritual o de evolución tenemos que ser nadie. En una sociedad... Sí, no se escucha. Sigue tú, Jesús, sigue. Vale, bueno, sí, parece que tenía problemas Daniel para seguir y entonces, bueno, retomo yo. El tema, como decíamos, es ser nadie. Y lo cierto y verdad es que hay muchos pensadores que nos dicen que para avanzar en el camino espiritual o de evolución, pues tenemos que efectivamente que ser nadie. Y en una sociedad como la actual, en la que todo el mundo para ser feliz pues busca dinero, propiedades, fama, éxito y reconocimiento, es decir, que se busca ser alguien para ser feliz, pues parece que no va a ser fácil comprender lo que significa ser nadie. Pues va contracorriente de lo que generalmente pues está aceptado y establecido. En el campo esotérico, en el mantra del nuevo grupo de servidores del mundo, se habla de olvidarnos de nosotros mismos. Repetimos el mantra, pero nos olvidamos de ser coherentes y de olvidarnos de nosotros mismos y, por tanto, de esto que vamos a tratar en el programa, de ser nadie. También el maestro tibetano habla, por ejemplo, de la muerte de la personalidad como un paso previo o un cambio necesario para que se manifieste la vida del alma. La muerte de la personalidad es convertirnos en nadie. No es tan tremendo, a pesar de que usamos en la expresión la palabra muerte. Lo que ocurre es que para ser nadie hemos de dejar el yo inferior, o el ego, soltar el ego, como otros autores nos explican y proponen. Con estas palabras de soltar el ego es, por ejemplo, como lo aborda el escritor y psicoterapeuta Martínez Lozano. Siempre hablamos de vivir como almas, de ser almas, de transmitir las cualidades de la energía del alma a todos. Lo decimos y en realidad, bueno, parece que nos quedamos muy contentos, pero obviamos el paso previo, que es el de dejar la personalidad, es decir, ser nadie. Entonces, tal vez hace falta un golpe de impacto que nos sacuda para que nos demos cuenta de que para avanzar primero, para avanzar realmente, de verdad, en profundidad, hemos de ser nadie. Vicente Beltrán Anglada no se ocupa mucho de esto, al menos con esta terminología, pero sí que dice que la mente debe quedar en un rincón en silencio, en tanto no la necesitamos, no la necesitemos para alguna cuestión práctica. Aquí vamos quizás llegando al meollo de la cuestión.
alcanzar el silencio de la personalidad es ser nadie. Al menos esto como planteamiento. En una sociedad como la actual, donde todos quieren ser alguien, y esto en las redes sociales se ve mucho, hay muchas personas que si no cosechan muchos likes, pues parece que se deprimen, pues bueno, pues bien, quizás ustedes nos digan que esto es una superficialidad. Sí, viviendo a la superficialidad, pues aparecen diferentes problemas, pero para vivir de otra manera es necesario entrar en las capas más profundas de nuestro ser. Quizás por eso decíamos al principio de la presentación que este es un tema de mucha enjundia, de mucha profundidad. Y para entrar allí es necesario pues pasar por esa etapa de ser nadie. Un koan zen hace un juego de palabras que nos hace sonreír cuando dice: nadie ha pasado la puerta sin puerta que lleva a la zona de experimentar samadhi, y recomienda entonces ser nadie. Bueno, pues esta es una bella manera de expresarlo para sacudirnos, para ayudarnos a este despertar que es tan necesario. Bueno, queridos amigos, pues hasta aquí la introducción. Vamos a pasar a desarrollar el tema, ayudados unos por otros, siempre con estos párrafos introductorios tan bonitos que nos prepara nuestro equipo maravilloso. Pues adelante, Jesús. Dice, la frase muerte de la personalidad tiene dos significados definidos. Puede significar la muerte del cuerpo físico y también puede significar la subjetiva y mística muerte de la personalidad. Esta frase indica la transferencia del foco de distribución de energía desde la personalidad, un centro definido de fuerza, al alma, otro centro definido de fuerza. Esto es seguido más tarde por los conflictos en el sendero del discipulado y en el sendero de iniciación. Entonces, la vivencia del hombre espiritual y su voluntad para manifestarse divinamente domina en tal medida y extensión que se produce la muerte de la personalidad, culminando en el momento de recibir la tercera iniciación. En esta experiencia, la voluntad monádica llega con tal potencia dinámica que la voluntad de las vidas elementales de la triple personalidad es completamente rechazada. Siempre la muerte es una entrada a una vida más plena, a una experiencia más plena, a un alcance y realización más plenos. Es la muerte de la personalidad para que el alma pueda hacerse cargo de la personalidad y expresar la vida a través de ella. Procede de los libros azules del maestro tibetano Alice Bailey. Soltar es entregar, dejar ir. Entrego todo lo que siento y vivo a lo que es, lo que soy. Y entonces se produce el milagro. Por un lado, cuando entrego todo, nada me ata. Por otro, al entregarlo, se disuelve mi ego, que no era sino la misma apropiación que me hacía identificarme con aquello. Y me reconozco en mi verdadera identidad, como un inmenso vacío lleno de atención, presencia que lo ocupa todo y de la que todo está emergiendo en cada instante. Eso es lo único que queda: atención consciente, espaciosidad que todo lo abraza, conciencia. Seguiremos teniendo una personalidad, pero habremos soltado nuestra identificación con ella, no por voluntarismo, sino por la comprensión de que se trataba solo de una forma, el personaje, en el que se expresaba la vida que somos. Es, por tanto, un soltar el ego que creíamos ser y una apertura a la plenitud o la vida que en realidad somos. Y son palabras que proceden del libro La dicha del ser de Enrique Martínez Lozano. Bueno, vamos a continuar con otro texto. ¿Se me escucha, verdad? Bueno, el tercer texto que trajimos para hoy está sacado de un video que se titula Samadhi
parte 2 en español, que es muy visto en internet. Dice así: en Zen hay muchos poemas y koan que nos llevan cara a cara con la puerta sin puerta. Uno debe pasar la puerta sin puerta para ser consciente de Samadhi. El maestro taoísta Lao Tse dijo: oscuridad dentro de oscuridad, la puerta de entrada a todo entendimiento. La fe se está rindiendo a la atracción de la singularidad, disolviendo o desmantelando el yo para pasar la puerta sin puerta. Nadie puede pasar la puerta sin puerta, así que sé nadie. Interesante, ¿no? Nadie puede pasar la puerta sin puerta, así que sé nadie. Ninguna mente ha descubierto cómo, y ninguna mente nunca lo hará. Samadhi es el camino sin camino, la llave dorada. Y como dije, es del video Samadhi parte 2 en español. Bueno, aquí estamos comenzando con Ser Nadie. El maestro tibetano habla de la muerte de la personalidad. Vicente Beltrán Anglada nos habla de permanecer en silencio. Martínez Lozano nos habla de soltar el ego, dejarlo, y no importa lo que pase. Cuando nosotros analizamos esta cuestión, nuestro propio ego, que lo tenemos todavía, no hay que negarlo, se resiste a ser nadie. ¿Cómo voy a ser nadie si yo estoy esforzándome en el camino espiritual, esforzándome por lograr cualidades valiosas, por ser alguien en última instancia? ¿Cómo voy a alargar todo, dejarlo todo? Pareciera ser que el ego no reconoce que es el ego, que el ego no reconoce que es la parte inferior de un ser. Entonces de ahí la problemática, que cuando nos dicen sé nadie, nos rebelamos. En realidad se revela el ego, ¿no? Pero para experimentar, vivenciar algo profundo dentro de nosotros mismos, un yo superior, que sigue siendo un yo, pero no es un yo inferior, un ego, sino que es un yo superior, un yo que conecta con lo divino, pareciera que hay que ser nadie, ¿no? Hay que ser nadie desde el ángulo de la personalidad. ¿Qué te parece, Arcano, todo este asunto? Mira, el camino es la despersonalización. Hay que entender que el gran misterio del alma encarnada es construir una envoltura a través de la cual pueda llegar a expresarse plenamente. Estamos en el camino de construcción de esa envoltura. La personalidad, por mucho que no queramos reconocerlo, todavía no está construida. Nosotros decimos que somos personalidades, pero en realidad no estamos integrados, no dependemos del centro Agna, sino que prácticamente cada vehículo se puede decir abiertamente que va por libre. Por lo tanto, para llegar a una etapa de deconstrucción en el cual la identificación que nos dan los 5 sentidos y la mente concreta es la bandera, para trascender esa etapa debemos reconocer el trabajo que hemos realizado. Y eso todavía no, a mi modo de ver, en amplia escala no se ha conseguido. Sí que cada vez hay más seres humanos, faltaría más, que responden al llamado de Acuario en el sentido de una búsqueda fuera de los cánones tradicionales. Pero ese camino es idóneo para todos aquellos que en esta encarnación y en encarnaciones anteriores se dedicaron al camino de la búsqueda interior, ya sea a través de lo establecido por el sexto rayo, monasterios, escuelas esotéricas, gurús, enseñanzas de grandes avatares, pero la reflexión individual, que es el camino más idóneo para encontrar la puerta por la cual ya no vas a volver a pasar, es decir, ya te quedas en la otra orilla, es decir, de la muerte de la personalidad, ese camino es para una selecta minoría. Y es tan complejo de elucidar, de expresar, que a veces no tenemos una palabra, pero es que hay un misterio, no hay palabras para definirlo, porque está más allá de la mente concreta. Y como es mente abstracta, no hay personalidad, no hay particularidad egoísta, separativa, que lo caracterice. Ese es el gran misterio de ser nadie. Pero bienvenido el día en que nos demos cuenta que cuando uno se olvida de sí mismo,
comienza a ser algo mucho más importante. Así es, Jesús. Hablábamos el otro día que Vicente en sus charlas decía sean conscientes que hablo para aspirantes y discípulos espirituales, Sí, ¿no? lo decía. Y salvando las distancias, en este programa de Sirviendo a la Humanidad, también hablamos a personas que están en el camino espiritual, ¿no? Que tienen la personalidad integrada. Hemos hablado mucho del Agni Yoga. El Agni Yoga tiene mucho que ver en esto de ayudar a ser nadie, ¿no? Marcela, ¿cómo ves esta cuestión? Bueno, hablando de Agni Yoga, que es serena expectación, adaptabilidad, atención, silencio, parece que cuando estamos profundamente atentos surge ese silencio se va profundizando, va surgiendo esa conciencia sin estado que es el vivir sin ese ego, es decir, ese ser nadie, porque la vivencia concreta, práctica de ser nadie no viene porque se la busque, sino va surgiendo naturalmente luego que el ser humano va tomando ese estado, digamos, de silencio interno y de atención profunda. Pareciera que una vez que se produce esa no identificación, como nombraba Jesús, de la personalidad de una manera natural y espontánea, fruto de ese trabajo interno que va realizando el aspirante, el discípulo, entonces la vida cotidiana no deja de realizarse, porque es lo que se dice que no es de este mundo, pero vive en este mundo de estructuras y de todo lo que conocemos como la realidad cotidiana. Pero pasa algo interesante, que cómo enfoca, cómo aborda los hechos, la vida, el discípulo es completamente diferente, porque esa identificación con la personalidad deja de ser algo conceptual para hacer una vivencia práctica en la medida que va aprendiendo y va explorando estos mundos internos del silencio. Por eso es que es esta presentación del Agni Yoga. Así que bueno, eso puedo comentar, Dani, por ahora. Bueno, y hablando de la resistencia del ego a ser silenciado, a cómo será vivir de otra manera cuando no tenemos ego. Yo recuerdo, Carmen, que una vez tú dijiste, ¿cómo es vivir sin ego? Porque todos hablamos de que es bueno vivir sin ego, ¿no? Porque el ego nos lleva de las narices para un lado y para el otro, que caminos no convenientes. Pero ¿cómo será vivir sin ego en el caso de que podamos silenciarlo? ¿Qué te parece? Y de ser nadie, ¿no? ¿Cómo es eso? Claro, pues eso hay que descubrirlo, Daniel, porque hablamos, teorizamos, escuchamos testimonios de personas que dicen haber llegado a ese estado, ¿no? Desde Nisargadatta, Ramana Maharshi, yo creo que Krishnamurti estaba en ese estado en el que había un desapego a lo que es la personalidad y un vivir manifestando una conciencia superior. Y lo vemos a través de las palabras cuando alguien lee a Krishnamurti o a otros autores, se da cuenta en los vídeos, en su presencia, cómo estaban hablando desde un punto de conciencia diferente en el que ya no hay ese apego, los miedos que normalmente tenemos, las preocupaciones, el aferrarse a la vida que conocemos porque no conocemos otra más, ¿no? Entonces, ese camino que otras personas nos muestran a través de sus palabras que han transitado es un camino el cual podemos y estamos llamados a transitar todos. Y claro, el tema es cómo se transita ese camino y cómo se logra ese desapego. Pues primero entender que ¿qué es el yo? El yo lo hemos construido a través de nuestra identificación con los contenidos mentales, con los que nuestra mente nos dice, ¿no? Y de repente perder
perder eso como que parece que vamos a quedar en la nada y la mente no lo puede entender. Pero bueno, es cuestión, como he dicho, de estar practicando, de también tener en cuenta que esto se ha dicho. Hay una frase de Jesucristo que me gusta mucho porque lo explica cuando dice: el que quiera salvar su vida la perderá, pero el que pierda su vida por causa de mí la hallará. Entonces estamos llamados a hallar una vida nueva, de la cual sabemos que es una vida con más paz, con más lucidez, con más comprensión, con más amor, y eso pasa por entender cómo estamos funcionando, cómo nos estamos aferrando a lo conocido y empezar a observarlo, y con esta observación ir silenciando todos aquellos altibajos en los que vive la personalidad, la dualidad en la que vive la personalidad, ese aferramiento, lo que es el placer, el rechazo al dolor, ir descubriendo todos esos mecanismos, y a medida que los vamos descubriendo, pues creo que los vamos trascendiendo. Entonces, para descubrir hay que estar atentos, observantes, y esa observación, esa atención, la atención lleva al silencio, y ese silencio nos descubrirá otras formas de vivir y manifestarnos en las que el ego se transforma. No es que desaparezca y vayamos a quedar en nada, sino que nos vamos a manifestar con el mismo cuerpo físico, pero con diferentes emociones y con diferentes pensamientos. Entonces, pues bueno, ahí estamos todos en el camino. Bueno, no recuerdo quién dijo de que antes del samadhi, cortar leña, acarrear agua y cortar piedra, y después del samadhi, cortar leña, acarrear agua, cortar piedra. Es decir, que antes y después del samadhi, la vida cotidiana continúa, ¿no? Y un poco también esto que viene del contenido del cristianismo, estar en el mundo pero sin ser del mundo. Es decir, bueno, yo alcanzo el ser nadie, pero sigo viviendo en el mundo. Y entonces es lo que se dice, ¿no? Seguimos estando en el mundo, pero ya no pertenecemos al mundo. ¿Cómo ves esta cuestión, Jesús? Pues mira, sí tienes mucha razón en este planteamiento, en esto que nos han dicho muchos autores. De hecho, parece que estar iluminado o estar liberado no es otra cosa que vivir en la vida cotidiana, pero despierto. La cuestión es, ¿qué significa ese estar despierto, ¿no? Es estar plenamente lúcido, apercibido del instante presente, de todo lo que acontece en el presente, y darle una respuesta auténticamente libre, incondicionada, lejos de todo atisbo de memoria o de intento de protagonismo en la acción o de búsqueda de resultados. De manera que sí, parece que esta cuestión es una cuestión de estados de conciencia. Y curiosamente nosotros los tenemos todos a un tiempo, pero una parte de nosotros no se apercibe de ella. Es decir, la personalidad, en tanto que funcione a través de la mente, pues va a vivir en un estado de cognición dual, completamente separado, fragmentado, tratando de luchar con el exterior y tratando de sobrevivir en él, tratando de buscar ser feliz y sin conseguirlo, porque realmente la plenitud no está allí en ese estado de conciencia. Ese estado de conciencia es un estado no dual que corresponde a los estados más superiores de conciencia, por llamarlos de alguna manera, y el camino uno de los mejores caminos, desde luego, es el de la meditación, entendida por la práctica de la vida en ese silencio de la personalidad. Y efectivamente el vivir en el mundo sin ser del mundo no sería otra cosa que estar muy apercibido, vivir en la práctica externa, vivir todo lo que tenemos que vivir de manera muy lúcida, sin ninguna proyección de nuestra personalidad. Ese aprendizaje, ese tratar de tener la atención de manera lo más continua posible, es decir, cuantas menos intermitencias haya mejor. Es decir, tenemos que hacer un recorrido que es viviendo la vida cotidiana de manera que, estando nuestra atención tan presente,
sea la propia inteligencia de la vida la que asuma las riendas de lo que nosotros estamos haciendo en el momento. Esa es una clave que se aprende a base de prestar atención, que va unida al irremediable silencio que se hace porque la propia atención ya establece unos cauces de relación en los que la mente no interviene. Y por lo tanto, como decíamos, es un tema profundo, muy interesante. Tiene enjundia. Y de vivirlo, de experimentarlo, de no cesar nunca en nuestro intento. Marcela, hay algunos problemas en el chat, pero igual podemos leer algunos comentarios, ¿no? Y Dani, Maggie dice, soltar es una práctica muy poderosa. ¿Has aprendido a soltar? Porque lo cierto es que mientras permanezcas aferrado a algo, seguirás sufriendo. Comparte una frase de Thich Nhat Hanh. Y Josefina dice, vivimos diariamente en el trabajo de fluir libremente y sin apegos. Y resalta la importancia del trabajo del silencio. Bueno, ¿qué puedo agregar yo a los comentarios de ustedes? Muy poco. Hay un instructor que antes de comenzar la meditación de silencio de media hora o de más tiempo, por lo general es media hora, dice, aprovechen para descansar. Yo digo, ¿descansar de qué? Y un día me vino, ¿no? Descansar de la personalidad. La personalidad, ese que tiene una gran cantidad de pulsos, de impulsos, que nos llevan a ser alguien, que nos llevan a lograr objetivos, que nos llegan a manifestar debilidades y heridas, y entonces todo eso lo tenemos durante el día y vamos cargando con todo eso. Si nosotros en la meditación de silencio logramos silenciar la personalidad, en ese momento donde hay silencio es que descansamos. Entonces, aprovechen para descansar, para mí tomó sentido. Y este asunto de ser nadie en el campo de la personalidad, tal vez no es que se logra de un momento para el otro. Como bien decía Arcano, esta es una etapa que bien lo dice el maestro tibetano para la tercera iniciación, cuando ya la personalidad no está definitivamente. Pero sí, en etapas previas, viendo y analizando todo esto, nosotros podemos decir, ¿qué es lo que quiero buscar? ¿Cuáles son los objetivos que tengo? ¿Realmente tiene validez? ¿Está cargado en mi mochila? ¿Lo puedo soltar? ¿Lo puedo dejar? Y hay que ir experimentando y entonces podemos ir soltando determinadas cuestiones de la personalidad que nos parecían esenciales y ver si vivimos más livianos, ¿no? Claro, para poder identificar eso, lo que nos ayuda mucho es la atención. Cuando ponemos la atención en el foco a lo que somos dentro nuestro, vemos que hay cosas que podemos soltar y es cuestión de animarnos, dar el salto y soltar muchas cosas. Y podemos especular y decir, bueno, lo voy a soltar un ratito, un poco de tiempo, y si me siento bien, bueno, pues lo suelto definitivamente. Claro que si es una herida psicológica de la infancia, para verlo a veces es más difícil, para liberarnos de esa herida, tal vez no es tan fácil verlo, pero bueno, es decir, lo que dicen todos los autores, y más que nada los psicológicos, como Martínez Lozano y otros que hoy no trajimos, hablan que es necesario soltar la personalidad, llegar a esa muerte de la personalidad o silenciar la personalidad, aunque esté integrada, para dejar que lo más profundo, el yo más profundo, se manifieste. Y bueno, hemos llegado al final del primer bloque y ahora vamos a ir a 2 noticias antes de la pausa. Pues muy bien, y la primera de ellas tiene que ver con el canal YouTube de Sirviendo a la Humanidad. Y bueno, queremos invitaros a ver los vídeos de programas anteriores de nuestro programa Sirviendo a la Humanidad, que como veis están disponibles siempre en el canal YouTube para aquellos que no pudieron asistir en el momento de salir al aire.
Hoy vamos a destacar los últimos programas y voy a hacer un resumen pequeñito de cada uno de estos, porque si no me alargaría mucho. El primero de los programas que os presentamos era el que titulábamos La plenitud del momento presente. Y bueno, pues en él se nos sugería, se nos insinuaba y se nos invitaba pues a comprender que la plenitud es posible y que paradójicamente pues está aquí y ahora, en el momento presente, y que vivir la plenitud es escapar del tiempo y la felicidad que buscamos. Al existir solo en el momento presente, nos fundimos con la eternidad. Otro de los programas titulaba ¿Qué cambios nos propone la vida? Y bien, ahí estuvimos hablando y proponiendo la investigación sobre la escucha, sobre escuchar los cambios que la vida nos propone y cambiar. Si practicamos la mente meditativa, el cambio por sí se producirá solo, por sí solo, sin esfuerzos y a veces sin darnos cuenta. La vida está en proceso de cambio, hay que mirarlo. Las revoluciones sociales y económicas no son revoluciones en absoluto. Y lo decimos porque el Agni Yoga es el principio de una serie de cambios decisivos dentro de la vida del individuo y de la humanidad. Ahí sí que podemos encontrar una verdadera revolución. Y el último de los programas que os proponemos, invitamos a que escuchéis, si no habéis podido hacerlo, es el de la impasibilidad. La impasibilidad, divina indiferencia, desapego, impersonalidad, no identificarnos con el yo. Todas estas cuestiones las abordamos. El desapego se manifiesta como impasibilidad ante el devenir de los hechos y acontecimientos. Impasibilidad que no es indiferencia ni insensibilidad. En fin, abordamos esta cuestión de manera muy profunda, por lo menos la planteamos como siempre lo hacemos, y de alguna manera, pues eso, recordaros que están aquí estos programas para que cuando podáis, si queréis, no tenéis más que ir al canal YouTube Sirviendo a la Humanidad. Y no olvidéis en darle a clic, a suscribiros y en la campanita para recibir notificaciones cada vez que subamos un nuevo vídeo. Muchas gracias por atendernos. Bueno, y Jesús, tenemos otra noticia que es una charla de Rafael Mateu Sanz. En una de sus últimas charlas impartidas el 24 de febrero de este año en Valencia, España, con el título Importancia del silencio interior, explica lo que es el silencio interior, mental, emocional, y su importancia psicológica y espiritual indiscutible e ineludible. También da algunos ejercicios sencillos para favorecerlos y lee citas de 16 autores más o menos famosos que vivieron o viven el silencio y lo explican en sus libros. Así que nos da mucha alegría difundir esta noticia y poner a disposición de todos la posibilidad de escuchar esta charla de Rafael. La encuentran en su canal YouTube buscando por su nombre y el título de la conferencia. También fue entrevistado por el Instituto Mítila en el programa online Quinto Reino, donde el tema fue el poder del silencio. También está disponible en YouTube y la entrevista comienza en el minuto 27. Es muy alentador ver cómo surgen actividades que se relacionan con el silencio en este año 2021 que ha sido declarado el año del silencio. Y agradecemos a Rafael Mateu Sanz por estas dos oportunidades para aprender sobre el silencio. Bueno, la primera conferencia que se titula Importancia del silencio interior, que él dio y subió en su canal, está siendo vista y escuchada por varias personas y dicen realmente, tiene comentarios elogiosos. Una compañera brasilera dice, realmente me ha impactado, en toda mi vida no había escuchado algo así tan claro, así que les recomendamos ver ese video. Bueno, ahora vamos a una pausa musical y enseguida regresamos. Este programa es tu favorito. Entonces descarga la aplicación On Demand. Y podrás tener la colección completa.
Queridos amigos de Sirviendo a la Humanidad, estamos en el segundo bloque de este programa en el que hoy estamos abordando un tema muy interesante, profundo, de enjundia, como decíamos, y que es o se titula Ser Nadie. Bueno, no esperamos que en el propio programa y a lo largo del programa acabemos de despertar, porque esto realmente, aunque pudiera ser, y hay autores que así lo dicen, lo cierto es que tenemos que polarizarnos, dirigirnos, silenciar la mente y quedarnos abiertos de mente y de corazón para experimentar que esa inteligencia que todo lo abarca, que todo lo abraza, en la que ya todos vivimos, pueda expresarse a través de nosotros. Cuando eso se produce en nosotros, resulta que no hay distancias, no hay separaciones en el tiempo. Y a nosotros ha llegado un estado de paz que, como comentaremos ahora en las preguntas, pues tiene que ver con una gran libertad. También abordaremos esta cuestión. De modo que, bueno, sin más prolegómenos, vamos a seguir investigando esta cuestión tan interesante. Vamos a leer unos párrafos y, como siempre, pues abordaremos a través de preguntas y respuestas y de una atención importante a todo ello, que es la que nos permitirá participar de ese estado de conciencia más allá de nuestras propias ideas. Adelante, Marcela. Y así veremos que a medida que avanza la evolución, la atención se hace impersonal. Es aquí que utilizamos la atención muy concreta, porque estamos utilizando 3 cuerpos muy concretos: el mental inferior, el astral inferior y el cuerpo físico. Pero si podemos mantener la atención, estas dotes de observación tan serenas, en cualquier momento del tiempo o cuanto más tiempo sea posible, llegará un momento en que nos daremos cuenta, seremos conscientes de que una gran profundidad se está haciendo dentro de la conciencia, ya sea dentro del cuerpo emocional, en una parte de la conciencia del yo, o dentro del ámbito mental, que es otra parte de la conciencia del yo, con resultados positivos en el plano físico. Y esto vendrá por efecto de la atención impersonal, porque lo que subyace en el fondo es la intención, que siempre es impersonal. Son párrafos de una conferencia de Vicente Beltrán Anglada titulada Sobre el fracaso y la ley del discipulado. He de aprender que lo verdaderamente auténtico se expresa prescindiendo del yo personal, dándome cuenta al expresar lo que sea que estoy sintiendo aquello, que hay en mí una noción de ser, una fuerza, una realidad que está ahí, sin nombres ni apellidos, y de esta forma nos iremos acercando más y más a esa actuación. Siempre es el yo personal quien interfiere en la expresión, quien ahora no quiere hacer esto o no siente nada. El yo profundo está lleno de vida, es la vida. En ese yo profundo, en esa realidad profunda, no hay criterios de superioridad, de inferioridad, de esto es mío y esto es tuyo, sino que ahí hay una abundancia exhaustiva de cada cosa que se expresa con sencillez, como lo hace en la vida diaria la grandeza del universo, la naturaleza, con sencillez y majestuosidad constantes. Son palabras de Antonio Blay de su libro Caminos de autorrealización, el tomo 1, la realización del yo central. Y el último de los textos dice así: en ausencia del yo no hay más que amor, y entonces ya no hay problemas. El problema no se plantea más que para alguien. Este alguien, al ser una fracción,
no puede ver más que fracciones. La auténtica inteligencia fluye siempre del plano de fondo impersonal. Allí donde no hay nadie, hay comportamiento justo y pensamiento justo. De otra manera, solo hay relación de persona a persona, de objeto a objeto, y de esta manera solo se vive en el plano de las reacciones. Estas palabras pertenecen a Jean Klein de su libro La mirada inocente. Bueno, pues realmente hablábamos de que este tema tiene profundidad y efectivamente en los textos tanto de Vicente Beltrán Anglada como de Antonio Blay nos habla de la profundidad, de un yo profundo. Jesús, esta profundidad, ¿cómo la podemos interpretar? ¿Cómo podemos participar de ella? En la vida práctica, ¿cómo de alguna manera podemos entender que no se trata solo de formulaciones de ideas, de palabras, de cosas que nos cuentan unos y otros, sino cómo podemos experimentar esta unidad, esta paz? Háblanos de ello. Básicamente estando consciente. Ya sé que hemos hablado muchísimas veces de estar consciente, de serena expectación, de contemplación, de estar atentos, etcétera, de estar en silencio. Prácticamente son formas calificativos para definir un estado de conciencia que es atemporal, que me atrevo a decir que es eterno, es decir, que puede durar muchísimo todo el tiempo que deseemos y que realmente nos presenta un panorama de nuestra existencia y de la existencia de los demás y de la evolución muy diferente. ¿En qué varía? Pues varía en que uno se siente identificado no ya con su yo inferior, que es la etapa de la personalidad que causa tantos sinsabores, sino que se ha fundido un poco en el grupo. La razón de ser del tema del ser nadie, de la impersonalidad, a estos niveles de conciencia, es que uno ha abierto la puerta a que la mente sea coloreada por la energía del segundo rayo, la energía búdica por excelencia, la energía de la integración. ¿Qué pasa cuando acontece esto? Que todo aquello que ponderábamos vía mente concreta y vía 5 sentidos desaparece y en su lugar es reemplazado por una visión de la totalidad, hasta donde podemos abarcar por descontado, que nos hace ver la grandiosidad del momento que estamos viviendo. No tenemos la conciencia ni en ayer ni en el mañana, sino en este momento exacto, casi las 6 de la tarde ahora en España, faltan 4 minutos, ¿no? Pues imaginaos qué diferencia hay entre ese mundo de la personalidad que todo lo controla, que todo lo manipula, todo lo manosea, y ese otro mundo de la conciencia superior que ve la globalidad, puede entender perfectamente el detalle, pero prefiere vivir en esta globalidad. Y esta globalidad pasa por expresar esa característica plenamente impersonal. Y al mismo tiempo caracterizada por una inmensa confianza interna y, ¿por qué no?, por una grandísima alegría. Muchas gracias, Jesús. Yo creo que, Carmen, la vida se expresa con alegría. Antonio Blay, en el párrafo de lo segundo en el que tú has leído, nos decía, y curiosamente parece la paradoja de la vida, ¿no?, que la vida se expresa de manera abundante, de manera exhaustiva, pero que lo hace con sencillez. Y esta grandeza del universo que se expresa como la naturaleza, pero con sencillez, con majestuosidades constantes que por tan constantes y tan sencillas se nos escapan de la mano, ¿no? Quizás sería mirar en lo sencillo también. Sí, cuando estabas hablando, pues me ha venido la idea de la mente, ¿no? Cómo la mente, esta mente que es tan útil y nos ha llevado a un estado evolutivo muy interesante, y la mente que tenemos que desarrollar y seguir desarrollando, saber cómo desarrollarla, ¿no? Como a la vez ese instrumento tan útil nos puede alejar de esa sencillez, ¿no? Yo a veces cuando les hago alguna pregunta a los alumnos y es bastante sencilla, pues ellos como que quieren buscar algo complicado, como que quieren de alguna forma quedar también diciendo algo que sea súper, no sé, como sorprendente, complicado, y no, era algo sencillo, ¿no? Entonces la mente como que siempre va rebuscando, intentando
de alguna forma afirmar ese yo. Y en cambio la naturaleza, como has mencionado, la naturaleza es simplemente un ser, y el más bello paisaje, la más bella puesta del sol o la fuerza más increíble, como puede ser la fuerza de unas olas o la fuerza de un volcán en erupción o los mismos rayos de sol, ¿no? Cosas tan magníficas y sin embargo son tan sencillas, ¿no? Y quizá la pregunta yo te la agradezco porque es una invitación, ¿no?, a vivir la majestuosidad de aquello que es sencillo, que nos parece sencillo, y no rebuscar cosas o intentar encontrar algo sorprendente, o quizá el velo que oculta el misterio es el velo de la sencillez, ¿no? Entonces no buscamos ahí porque parece que sea tan sencillo que no tenga ninguna respuesta o ningún mensaje que darnos, pero posiblemente en ese quedarnos escuchando aquello que donde aparentemente no hay nada, pues haya el mensaje, o está ahí el mensaje más profundo de aquello que somos y de esa dimensión a la cual podemos acceder. Entonces, esta dimensión nuestra, la dimensión real del ser, se halla inmersa o cubierta por esa sencillez, que a no ser que nos hagamos sencillos y como niños, como nos han dicho, haceros como niños en ese sentido de ser sencillos, inocentes, puros, y poder acceder a ver la realidad tal cual es, sin rebuscar tanto con la mente, ¿no? Entonces, pues bueno, es una invitación también a la contemplación. Así que, bueno, ahí estamos. Pues seguiremos contemplando. Marcela, hay en algunas ocasiones cuando hemos hablado de Ili Cioara, él hablaba de la vida, de una vida con mayúscula, que fluye, es como una inteligencia que ya está, que opera en nosotros. Y realmente Vicente Beltrán Anglada nos dice que mantengamos esa atención y esa observación serena. Observación, atención serena. En esa serenidad, en ese mirar sin interpretación de la mente, también está esa clave para llegar a esa profundidad infinita que todo lo abraza, ¿no? ¿Qué te parece, Marcela? Que lo has explicado muy bien, Jesús. Realmente es así cuando estamos en ese vacío, en ese silencio muy profundo, somos nadie, ¿no? Es decir, no hay una identificación. Ahora, cuando estamos transitando estas situaciones en el mundo externo, también podemos no ser nadie, es decir, porque sencillamente, como nos dice Ricardo, ahí por el chat que nos está escribiendo, va surgiendo una nueva conciencia. Y me gustó también la referencia que hizo Carmen cuando hablaba de la sencillez, porque el proceso del cual nos estamos refiriendo, a vivir sin ego o a ser nadie, parecería que es muy difícil de comprender todos los pasos que van aconteciendo en el ser humano, pero cuando el ser humano se va despojando de todos estos aspectos más densos de su personalidad, en algún momento, cuando está atento, silencioso, y ese silencio se va profundizando y está serenamente expectante, entonces se produce ese milagro, ese desprendimiento, ya no se identifica, o al menos va siendo un poco más impersonal. Entonces estamos llamados todos a esto, Jesús, y me gusta que todos podamos experimentar en algún momento lo que han experimentado los grandes seres, nada más que cada uno en su momento, en su tiempo, y no esperar que sean dentro del próximo siglo, sino que va siendo aquí y ahora, como ha mencionado Jesús recién, en el presente, vivir el presente. Muchas gracias, Marcela. Bueno, pues Daniel, yo creo que esto del presente nos invita también a hacer una consideración que yo creo que a veces se nos pasa desapercibida. En el último texto de La mirada inocente de Jean Klein, decía una cosa que me ha gustado mucho y dice: en ausencia del yo no hay más que amor. Y entonces ya no hay problemas.
es que quizás el amor no lo hayamos entendido como el verdadero sentimiento íntimo de la unidad, donde solo habiendo uno no hay distancias entre las personas, no hay problemas, no hay luchas. El amor deberíamos de mirarlo de otra manera. ¿Por qué no entendemos esto del amor? No entendemos este asunto del amor porque es lo que se revela después de que somos nadie, después que la personalidad se silencia. Y a mí lo que me gusta es que en los últimos tiempos hay muchos autores que están hablando de esa conciencia global, de esa inteligencia suprema que se alcanza después de pasar la puerta del silencio. Y ahí se encuentra el amor, y se encuentra la unidad, y se encuentra la libertad, los bienes inmortales del plano búdico, le llamaba Vicente Beltrán Anglada. Entonces, lo que hay cuando todavía nosotros somos alguien y queremos establecer relaciones de amor, es la voluntad de la personalidad que quiere tener una pareja, que quiere amar a sus hijos, que quiere toda una serie de cosas quiere la personalidad, pero no alcanza a vivir lo que es el amor, porque todavía es alguien. Entonces este paso de ser nadie en sentido personal es interesante observarlo si nosotros estamos teniendo metas de la personalidad, es que no lograremos llegar a ese lugar donde está el amor, donde está la unidad, donde se vive lo espiritual. Nosotros podemos estar llenos de teorías, todos nosotros hemos leído muchos libros espirituales y esotéricos y los seguimos leyendo, y por el solo hecho de leerlos no quiere decir que estemos ahí. Es necesaria una reflexión profunda y después también es necesario tener el valor de producir cambios en nosotros mismos. Y un cambio fundamental para avanzar es el de ser nadie, ¿no? El ego o la personalidad, cuando nosotros nos planteamos ser nadie, pone un montón de trabas, un montón de pegas, como dicen acá en España. Y porque no quiere dejar el poder, no quiere dejar de existir. Y sin embargo, es necesario ser nadie, que la personalidad deje de existir, que el yo inferior deje de existir para que pueda aparecer lo superior, lo profundo, lo elevado y, en última instancia, aquella zona donde está el amor. Poder vivir el amor es algo, digamos, de mucha importancia en esta época, porque cuanto más personas, más seres humanos vivan el amor, es cuando se van a producir los grandes cambios que la sociedad necesita. El amor es la revolución y hay que pasar la puerta de silencio para entrar en ese plano búdico. Como dice Marcela, no es que está dentro de 1000 encarnaciones para adelante, puede estar a un instante de nosotros en la medida que estamos atentos. En la medida que estamos atentos, el yo inferior se silencia y ahí se viven otras realidades, donde el amor está. Pues muy bien, bueno, y yo ya me voy a quedar en silencio precisamente porque te voy a dar a ti la palabra para pasar al espacio del silencio. Sí, con la imagen 12 vamos a el espacio del silencio. El silencio es el camino más fácil y más asequible al aspirante moderno, y es muy difícil de ser seguido pese a la sencillez con que es presentado. Esto nos lo ha dicho Vicente Beltrán Anglada y preside el espacio del silencio. En este espacio compartimos palabras que nos dicen seres humanos que han experimentado el silencio y han compartido sus vivencias, entonces con eso hacemos los audios de este espacio. Hoy escucharemos un audio titulado ¿Por qué no practicáis el silencio?, extractado de la conferencia El trabajo del silencio de Vicente Beltrán Anglada. Adelante con el audio, por favor.
Probad, examinad, ensayad este proceso y ved si podéis resistir el silencio. Si podéis resistir estar unos momentos sin decir nada, sin pensar en nada. Y si viene el pensamiento, rehuirlo con la intención depositada en este centro, aquí, como si aquí tuvieses una luz y esta luz orientara toda vuestra vida. Aquí está el secreto, llevar el silencio concreto al silencio abstracto, y veréis entonces que hay un círculo, se va extendiendo un círculo. Veréis como cada vez el intelecto os oprime menos, digamos la mente concreta, que el pensamiento no os hostiga tanto, y que existe entonces un mundo abstracto que os está penetrando en vosotros, que os está verificando en cierta manera y hasta cierto punto. Para mí esto es maravilloso, tener la oportunidad de esto. Puedes leer estos párrafos en la conferencia de Vicente Beltrán Anglada titulada El trabajo del silencio. Bien, hermanos, vamos a comenzar la meditación del silencio. Respiramos conscientemente, aquietamos nuestro cuerpo físico, las emociones y nuestros pensamientos. Nos mantenemos en silencio durante 5 minutos, mientras en la radio ponen una música suave. Adelante con la meditación de silencio.
de despedirnos, imbuidos en este maravilloso silencio, queremos recordarles que este viernes a las 9 horas de Argentina estaremos recitando juntos y unidos la gran invocación, donde invocamos luz, amor y voluntad al bien. Esta actividad de servicio se encuentra en la página web de Sabiduría Arcana, también disponible en portugués, y está en el Face del programa Sirviendo a la Humanidad. Así que lléguense por Face y ahí pueden leer también algunas palabras que siempre acompañan esta actividad de servicio invocativo. Bueno, y antes de irnos, otro recordatorio que es casi un ritual, que es para anunciar las meditaciones de silencio. Hay un grupo de amigos que están interesados en esta meditación de silencio que diseñó el propio Buda y que se practica en muchos grupos, empezando por el budismo Zen, pero hay muchos grupos de distintas denominaciones que lo practican. Esos amigos quieren tener una vivencia de lo que es la meditación grupal, y entonces se decidió a que se hagan 2 reuniones por semana, los lunes y los viernes a las 18 horas de Argentina, 22 horas de España, y horarios equivalentes en otros países. Se reúnen a través de la plataforma Google Meet. Los datos para entrar están en la pantalla para los que están en el chat, y si no, encuentran ese enlace para llegarse, para entrar a la reunión de meditación de silencio en el grupo de Facebook titulado, o que tiene el nombre, Silencios y Vivencia. Ahí se reúnen todos los meditadores de silencio, comparten ideas acerca de vivir en el silencio, y de otras cuestiones prácticas, y lo que dice mucha gente sobre la importancia del silencio. Y bueno, hay otra idea que está en relación con esto, que es hacer un encuentro sobre el silencio. Para concretar bien todo esto, ya este grupo se reúne una vez cada 2 meses para conversar de todo este asunto, pero ahora existe la idea de hacer un encuentro sobre el silencio, a ver qué resulta. Así que todos los que estén interesados se pueden poner en contacto con nosotros, no solo interesados, sino con ganas de construir ese encuentro, aportar, participar, hacer una vivencia del silencio, ¿no? Bueno, y hemos llegado al final del programa de hoy. Despedirnos con un abrazo fraterno lleno de amor. Cuando dejamos de ser alguien y pasamos a ser nadie, conectamos con ese amor que podemos irradiar a todos ustedes. Amor, amor para todos, y nos vemos en la próxima oportunidad. Hasta siempre.